Hoy, 8 de marzo, no te voy a decir que celebres. Hoy quiero hablarte de algo que se ve muy claro en este día. Quiero hablar del enojo de las mujeres, de ese enojo que se ve feo, que se castiga, que se patologiza, que se convierte en diagnóstico o en un meme de redes sociales, pero que tiene una raíz completamente legítima. Y quiero hacerlo desde donde yo trabajo, desde la astrología. Así que bienvenido, bienvenida. Yo soy Norma de Ya Estaba Escrito y este episodio está dedicado a todas las que salieron el día de hoy, para las que también se quedaron en su casa con un nudo en la garganta y también para los hombres que entienden que esto no va contra ellos. Y antes de entrar al cielo, quiero hablar del símbolo que hoy aparece en todos lados, ese círculo con el puño en alto. Ese símbolo es Venus, el mismo glifo astronómico que usamos en astrología para representar a Venus. Es un círculo con una cruz abajo, es el espejo de mano de los romanos, lo femenino, pero hoy ese círculo tiene dentro un puño arriba. Y esto no es una casualidad, porque lo que se está haciendo hoy, conscientemente o no, es poner a Marte dentro de Venus. El principio de acción es Marte, es el principio de autoafirmación, de deseo, y está dentro del principio femenino. Y eso, desde la astrología, es exactamente lo que necesitamos hablar. El primer Día Internacional de la Mujer Trabajadora se celebró el 19 de marzo de 1911, no fue en el 8 de marzo como lo hacemos actualmente, o como muchos creen, porque esa fecha llegó después. Cuando yo supe esto, lo primero que hice fue ir a hacer una carta y lo que me encontré en esa carta natal, esa carta astral de ese primer día del Día Internacional de la Mujer, me quedé sin palabras porque el cielo tenía 3 configuraciones que me interesan particularmente. Una es Marte en Acuario, la otra es Venus en Aries y la tercera sería Saturno en Tauro. Y entre ellos está una cuadratura. Marte en Acuario es un Marte colectivo, ideológico, que pelea por principios, no por territorios. Es el Marte que sale a la calle con una pancarta. Venus en Aries, sin embargo, está en el signo de Marte. O sea, que es una Venus que se autoafirma, que decide, que va, que elige, que no pide permiso para desear. Y por su parte, Saturno en Tauro, que tiene que ver con la valla, con la ley convertida en muro, con el límite y con el juicio social encarnado, se encuentra junto a Venus y ambos están haciendo una cuadratura con Marte. Esta cuadratura, esta tensión, es fricción. Es la fuerza que se necesita para que algo se mueva. El cielo de ese día no era un cielo de celebración, por supuesto que no, era un cielo de ruptura necesaria. Y me parece que también va en el sentido de que alguien dijo alguna vez que Marte era el símbolo de lo masculino y Venus de lo femenino, y así quedó en nuestro inconsciente colectivo. Pero déjenme decirles que todos los hombres tienen una Venus en su carta natal y todas las mujeres tenemos Marte en nuestra carta natal. En astrología, Marte no es un planeta masculino en el sentido de que solamente lo tengan los varones. Marte es un principio universal, el que nos habla del deseo, de la autoafirmación, el impulso, el inicio, ¿no? De ir por algo que uno quiere, que nos lleva a tener la capacidad de decir no y poder sostenerlo con todo ese valor que se requiere. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué nos cuesta tanto a las mujeres habitarlo, ¿no? Bueno, esto es porque durante siglos, y esto no es una metáfora, esto es historia, a las mujeres se les enseñó que el enojo es feo, que una mujer enojada es una mujer que se ve mal, que una mujer que grita, que exige, que no cede, es una mujer que merece quedarse sola. Y antes de eso, por allá de la época del feudalismo, a las mujeres que se enojaban se les llamaba brujas. Hace mucho esto se usó para castigar a las mujeres que se salían del lugar asignado, mujeres que sanaban sin permiso de la iglesia, que opinaban, que no obedecían,
El enojo en la mujer era como un símbolo o una prueba de que esa mujer era bruja, y además también se les llamaba viejas, porque las mujeres viejas, ancianas, eran las que no tenían nada que perder y eran contestatarias, ¿no? Entonces, ser contestataria era equivalente a ser una bruja o ser una mujer vieja, fea, ¿no? ¿Y qué pasa cuando un principio psíquico se reprime durante generaciones? Bueno, pues se deforma, aparece como agresión pasiva, como crítica envenenada, como el comentario que no se dice de frente, sino por debajito, ¿no? O también aparece como una enfermedad, como cuerpo que guarda lo que la boca no puede decir. No es casual que el cáncer de mama, el de ovarios o el cáncer de útero, órganos vinculados simbólica y anatómicamente a lo femenino, tengan una incidencia tan alta en nuestro tiempo. No estoy diciendo que el enojo cause cáncer, estoy diciendo que un cuerpo que vive décadas conteniéndose paga una factura y a veces muy alta, ¿no? Y lo más cruel de todo es que la represión no viene solo de afuera, sino que también llega de dentro, porque las propias mujeres nos encargamos de recordarnos mutuamente que no hay que enojarnos, que no se ve bonito, que una mujer bien educada no suele hacer esas cosas. Y además, que ser bruja y ser vieja es castigado también y que no gusta. Fíjense cómo seguimos con esta información tan vieja. De eso, obviamente, se encarga la mercadotecnia y muchas veces las farmacéuticas, que nos ofrecen miles de productos para no envejecer, o la mercadotecnia, que te habla también de modelos que tienen un cuerpo perfecto y una cara perfecta. Entonces, ¿qué buscamos? Pues hacer todo lo posible para no lucir viejas, porque envejecer es malo, ¿no? Chequen cómo también estamos reprimiendo un montón nuestra naturaleza. No por la biología, sino por la cultura que viene siendo Saturno, por esa sociedad, por ese juicio social que nos lanzan o que sentimos que alguien más nos está lanzando. Y alguien diría, bueno, pues lo natural es que la mujer sea bonita, sea amable, femenina, dulce, calladita. No lo que estoy diciendo, porque lo que estoy diciendo sería como de un guerrero vikingo que actúa. Y fíjense que no. Fíjense que hubo una era, hace muchísimos años, de la historia de esta humanidad. Nos vamos a remontar por allá de la era de Tauro, en la que las deidades eran femeninas, en la que las mujeres eran sanadoras y no pasaba nada malo, nadie las acusaba de brujas. Las mujeres tenían una sabiduría muy reconocida, tenían una función sagrada que públicamente era normalizada. No digo que la mujer fuera perfecta, ni mucho menos que estuviera por encima del hombre, no, porque los hombres no estaban reprimidos. Digo que aquí había un equilibrio distinto. Pero cuando llega la era de Aries, que fue por allá, por la época de los vikingos, Aries tiene que ver con el guerrero, con el conquistador, el que planta su bandera, los dioses empiezan a ser varones y estos vikingos rompen y acaban con todas las deidades femeninas y ahí la cosmogonía cambia, ¿no? Entonces la creación ya no sale del útero cósmico, sino que sale de un dios que pronuncia una palabra o que moldea con sus manos. El principio femenino queda entonces subordinado. Y desde entonces, con la era de Piscis, que es la era de la que estamos saliendo actualmente, llega el peso del sacrificio, la redención, en la cual llevamos 2 grandes eras cargando con este desequilibrio, ¿no? No lo digo para que nos pongamos a llorar por la época pasada, por aquella época dorada de las diosas, sino que lo traigo a cuenta porque me parece que es importante entender el patrón. Me parece importante saber que no es normal que se viva actualmente lo femenino de esta forma, al menos en aquella época no hubiese sido normal, así como probablemente se pueda retomar o se pueda equilibrar, ¿no? Ninguna polarización es normal, es lo que quiero decir. Entonces, quiero que se entienda este patrón que solemos repetir los humanos y que tiene que ver con que muchas veces lo que fue borrado del mapa
simbólico a través de los años sigue operando en lo psicológico. Y lo que se reprime en lo psicológico aparece también en el cuerpo. Y lo que aparece en el cuerpo de millones de personas durante generaciones se convierte en una cultura. Así que el enojo reprimido que hoy estoy celebrando es el de muchas mujeres que se dan ese permiso de enojarse hoy con justa razón, porque hay desapariciones, porque hay violencia contra las mujeres, porque aún que digamos que ya hay derechos, siguen sin respetarse. ¿Cuántas veces en algunos trabajos por el hecho de ser mujer tienes que quedarte callada, ¿no? Incluso dentro de instituciones públicas, las mujeres viven ese Marte de una forma tan reprimida que muchas veces ese enojo que tienen con un jefe abusivo, a veces lo llevan al cliente y ahí se enojan y tratan mal a las demás personas con frases muy por debajito. Podría ser mucho más normal y sin tanto temor al castigo de que puedan perder el trabajo, hablarlo, autoafirmarse con una autoridad masculina. Ahora, en este día, muchas mujeres es como si todas reunieran ese enojo reprimido y salen a las calles. Y aunque el primer día que se celebró el Día de la Mujer puede ser que no haya sido así, pero a mí me parece que sí hubo un poco de eso, porque quiero platicarles que en la carta de ese día Saturno estaba junto a Venus, ¿sí? Estaban haciendo una conjunción y eso me parece que tiene una lectura muy concreta que viene al día de hoy. ¿Sí? Es como que aquel día Saturno y Venus estaban juntos, pero hoy también está ese enojo del que les estoy hablando, porque es como si ese eco siguiera presente en el momento. Fíjense que cuando Saturno, que representa las instituciones, las estructuras, el Estado, las reglas, las leyes, las normas que dictan muchas veces grupos de personas que tienen ciertos intereses, ¿no? Sobre una sociedad, sobre un colectivo. Y cuando todas estas leyes y todas estas estructuras se ponen por encima del principio de lo femenino, lo limitan, lo contienen, en algunos casos de forma directa, aplastándolo, sucede algo que es lógico y que tiene que ver algo que todos sabemos, que cuando algo contenido tiene suficiente presión acumulada, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, pues explota, lógico, ¿no? Entonces, veámoslo, aquí en México al menos, van las mujeres a marchar el 8 de marzo, tienen mucho dolor, muchas madres van porque perdieron a sus hijas, porque no han aparecido, porque justo las instituciones no tienen una respuesta para ellas. Y este día sales a marchar con un montón de mujeres que viven las mismas situaciones, o otras mujeres que han sido abusadas también. ¿Y qué pasa en el Zócalo? Pues les colocan vallas, ¿ven? Les ponen vallas que dicen que son por seguridad. No sé para quién sea esa seguridad. A mí me parece que más bien es una provocación, porque quienes las ponen lo saben, porque quienes las ponen y ordenan que las pongan también saben lo que van a provocar. Saben que nada enciende más el enojo o a Marte, al enojo reprimido, que una barrera física que dice hasta aquí llegas, ¿no? Y que se traduce luego en cuido más a un muro que a tu gente, que a tus hijos, que a tu familia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, las mujeres pintan, queman, gritan, rompen, y la narrativa se voltea en ese instante, que es lo esperado por parte de estos grupos, ¿no? Ya no se habla de las razones del enojo de esas mujeres, ahora se habla de los destrozos, ya no se habla de las desaparecidas ni de los desaparecidos, porque también son hijos de esas mujeres, sino que se habla de la violencia de las manifestantes. Y este es el mecanismo de siempre. El enojo de la mujer se convierte en un problema, no lo que causó el enojo, por supuesto. Y yo no estoy aquí para decirles si está bien o mal romper una ventana. Lo que estoy haciendo es señalar lo que se está buscando, lo que se produce, lo que pasa y cómo la contención produce presión. La presión produce detonación y quienes manejan todo esto saben exactamente qué botón apretar en un colectivo. Y sí, estoy hablando del patriarcado. Y cuando digo patriarcado, la mitad de los que me escuchan piensan que pueden pensar, espero que no, que estoy hablando de su papá, de su esposo, de sus hijos o de sus hermanos, y no.
No, cuando yo hablo de patriarcado, hablo de una estructura de poder, un sistema, un grupo muy poderoso que no conocemos ninguno de nosotros, pero que sabemos que existen y que son personas que han manejado los recursos del mundo durante siglos y que han necesitado mantener a la mitad de la humanidad en un lugar subordinado para que ese modelo funcione. Y ese sistema no opera a través de los hombres de nuestras vidas. Opera a través de la cultura, de las películas que te dicen cómo debe verse una mujer, cómo debe comportarse. Operan a través de la publicidad que te vende inseguridad como producto, de las canciones que normalizan ciertas dinámicas y de los medios que deciden qué historia contar y cuál silenciar. Quiero decirles que yo tengo un esposo maravilloso, respetuoso, muy sensible, y me siento muy orgullosa de él y decidí algo que rompe con lo que una feminista diría que no debe hacerse, y es llevar su apellido en mi nombre. Yo me siento libre de hacerlo, pero eso no me prohíbe ver lo que sucede en el afuera, ¿sí? No me prohíbe enojarme con el sistema y tampoco me prohíbe ser empática con las mujeres que sufren, y tampoco me hace menos feminista, ¿no? Porque el feminismo que yo entiendo no se trata de odiar a los hombres, porque sí. El feminismo es justo dejar de seguir reglas impuestas por quién sabe quién, por alguien que no conocemos. Entonces yo decido no seguir reglas que no elijo, que no me resuenan, que no voté y que no me funcionan, ¿no? Eso es Urano. Y no es una casualidad que cuando se celebró por primera vez el Día de la Mujer, Urano estuviera en Capricornio. Capricornio es el signo de las estructuras, y me parece que ahí Urano estaba cambiando las reglas desde adentro. Y bueno, quiero también comentar esto que a veces veo que para ser feminista debería seguir ciertas reglas, como por ejemplo rechazar a los varones o pelear contra ellos. Si no, entonces no eres feminista. Y yo creo que ser feminista es elegir mi propio deseo sin que nadie me diga lo que me debe de gustar, ni la cara que debo de poner para poder ser aceptada. Fíjense cómo los humanos nos solemos polarizar un montón, ¿no? Queremos poner reglas en todos lados. Salimos de la regla del patriarcado para después acabar ciñéndonos a la regla de la feminista que te dice cómo comportarte. Quítate el nombre de tu esposo porque entonces no eres feminista. Y yo creo que no funciona así. Yo creo que Urano nos habla de esa libertad, ¿no? De romper todo tipo de reglas, no que pasen por encima de los demás, sino de las reglas que alguien te dicta, que te dice qué debería de gustarte, que te dice cómo deberías de reaccionar, cuándo enojarte, cuándo no enojarte y cómo hacerlo, ¿no? Eso, gente, es lo que hace estos grupos de poder que manejan medios y publicidad, que te cuestionan o eres feminista o eres mujer comportadita. O te enojas como bruja o sonríes como princesa. ¿Y quién dijo que no puedo sentirme princesa y autoafirmarme al mismo tiempo? Sabemos quiénes lo dicen, ¿no? Lo dicen esas personas, esos grupos que te encajonan y te confrontan con las demás. Alguien que quiere que tú como mujer te preocupes más por el monumento a la revolución que por la revolución que se puede armar porque hay niñas desaparecidas. Celebro el enojo, no la violencia, no destruir por destruir. Celebro la capacidad de poder decir, esto no está bien, basta, lo estoy viendo y no voy a hacer como que no está pasando nada. Celebro a las mujeres que hoy salen a la calle sabiendo que las van a fotografiar en su peor momento y aún así salen. Celebro a las que se quedan en casa y sienten un nudo en la garganta, pero que están apoyando en redes sociales. Celebro a las que no quieren salir a marchar, que tampoco apoyan en redes sociales, pero que no critican a las que sí lo hacen. Porque esas diferencias también son legítimas y hablan de libertad y de elección. Y eso es Marte sano. Es un Marte que decide y que elige qué hacer y qué no hacer. Celebro a los hombres que entienden que esto no va contra ellos, sino contra un sistema que también los ha limitado,
los ha lastimado y que también les ha cobrado una factura enorme y que hoy están generando una guerra en la humanidad sin precedentes. Y por supuesto, celebro que podamos hablar de esto desde la astrología sin quedarnos en lo superficial, sin decirte que Venus en tal signo te va a traer amor o que Marte retrógrado va a hacer que te confrontes con tu mejor amigo. Porque la astrología que yo practico es disruptiva, es humana. La considero un GPS que hoy nos está diciendo que estamos en un momento de fricción necesaria, de ruptura con lo que ya no funciona y que se trata de recuperar un principio llamado Marte que llevamos siglos aplastando y distorsionando. Y hasta aquí llegamos por hoy. Si te gustó esta información, déjame un like y compártela con tus seres queridos. Nos vemos en un próximo episodio.